que ahorita lleguen los que estaban. ¿Cómo se hace para que solitos entren? Ricky, te presento. Salo Shamosh. Hola. Hola, Salo, ¿cómo estás? Jajam Salo Shamosh. Conozco muy bien a tus primos. ¿A quiénes? Ricky Tanur, Ricardo Tanur. A los Shamos estos. Ah, sí. Deto, Y Salo. Salo, Adela. Adela. Y Olga. Y Olga. Hola. Ahora sí. ¿Cómo Ahora estás? Bien, Baruch Hashem. Ahorita más te voy a hacer. Espérame. ¿Tú hablas con ellos? Con ella, poquito. Y de casualidad hablas y te acuerdas, salúdame. Sí. Me cae súper bien. Ya van a estar, ya vienen de Aliyah. No. ¿Quién? ¿Todos? No sé si todos, pero mi tío Pepe ya viene. ¿Ah, ya? Por ahí escuché. ¿Ya llegó? La verdad no sé exacto cómo está el tiempo, pero en eso estaban. Sí, porque iba y venía, ¿no? Qué bueno. Tu hija vive aquí en el norte. Sí, en Haifa, ¿no? Por los Karayot. Sí. Bueno. Be'ezrat Hashem. Espero ¿Quieres que que... te sirva un poquito de así de... Como quieras, lo que quieras. ¿Te gusta con chilito mexicano? Hace mucho que no comía de eso. Con Miguelito y... Si lo compran mis cosas, le puedo volver a preguntar, pero no he preguntado otra vez. Hola, güey. Espérame. Ah, ya está. Ok. Espérame, es que ¿cómo está esto? Pero ninguno tiene. Miguelito y todos los que están acá, una chef de una y David. Bueno. Bienvenidos, Brujín Babaim. Hola, mami. Bueno, voy a... Oye, es que no estoy pudiendo hacerlo que automáticamente se reciban las personas. Ok, ni modo. Ok. Bueno, vamos a empezar, Bezat Hashem, el Shiur. Beshut Balabait. Estamos aquí en Perashat. Wow. Mira. Sí. Si no, no lo Tajín traerías. también, el Tajín también. ¿Hecho? Está bien. Ok, ya está. Para que recuerdes Los tiempos de... Bueno, nuestra perashá, Bezrat Hashem Yitbaraj, vamos a empezar. Nuestra perashá, vemos una guerra ancestral entre Jacob y Esav. Vemos a Yitzhak, que ya
de alguna manera, a Kadosh Baruj Hu le quitó la vista y vienen Jacob y Esav, gemelos, parece ser que es lo mismo, vinieron de la misma mamá, de la misma simiente, pero hay alguna cosa que no es lo mismo. Vamos a dar nada más una pequeña reseña de las semanas pasadas. Sí. Déjame. Calma, ahí está. Adán Arishon comió del árbol, ¿sí? ¿Por qué? Por la serpiente. La serpiente fue la que dijo la que trajo toda la idea de comer del árbol. ¿Qué es lo que pasó cuando comió del árbol? En lugar de que todas las neshamot de Adán sean de Kedushá, quiere decir, como Am Israel hoy en día, entraron otras neshamot que vienen de la serpiente, que la serpiente tenía su interés de que lleguen al mundo en ese tiempo, aunque todavía no llegaba el tiempo de venir al mundo. Y entonces así es como llegó todo el revoltijo. O sea, quiere decir, Caín y Abel no eran solamente como Adam Arishon, que fue hecho con las manos de Kadosh Baruj Hu, sino que tienen por un lado la parte de Kedushá y por otro lado la parte de la Tumá, que todavía son cosas que no están listas todavía para corregirse. Por ejemplo, una persona que hoy en día dice, voy a comer algo que no es kasher, sí es una creación de Akadosh Baruj Hu, pero no porque es una creación de Akadosh Baruj Hu quiere decir que te lo puedes comer. ¿Por qué no? Porque todavía esa parte no está lista para elevarse. Hay cosas espirituales que no están listas todavía. Entonces, ese fue el pecado. Después, durante las diferentes generaciones, fue el mundo cayendo un poquito hasta que llegó Abraham Avinu y empezó a purificar la simiente. Quiere decir, purificar el zera. Y entonces, con las 10 pruebas que pasó, empezó a purificar. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo, ahora vas a hacer Brit Milá, antes de hacer Brit Milá, tuvo a Ismael con Agar, quiere decir, es toda la parte del Nahash, toda la parte de la simiente, de la parte del árbol del bien y el mal, se la dio a Ismael, y después hizo el Brit Milá, quiere decir, cuando se corta el prepucio, ¿sí? Cuando se corta el prepucio es como la parte de la serpiente, ¿sí? Se saca del Brit, y entonces se pudo revelar la parte de la Kedushá de la persona, y así es como tuvo a Yitzhak Avinu. Después Yitzhak Avinu ya está puro, pero todavía tenía la parte también de Rivka, y entonces con la Kedat Yitzhak y todo, eso se arregló mucho, sí. ¿El Brit Milá se lo hizo Ismael Abraham también? Sí. ¿Y se lo hizo antes a Ismael o antes a Yitzhak? Antes a Ismael, 13 años antes. Porque cuando nació Ismael, después de que nació Ismael, pasaron 13 años, y entonces fue cuando Abraham vino, se hizo el Brit Milá y a todos los que estaban en ese A él y a momento. Ismael, ¿no? A él y a Ismael y a todos los que estaban, los esclavos y todos los que estaban ahí. Yitzhak ya después. Yitzhak fue precisamente después de que se hizo el Brit Milá, entonces llegaron los ángeles a decirle que ya va a tener a Yitzhak. Quiere decir que ya directamente desde el momento en el que está puro, ahora ya puedes traer a Yitzhak. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como Pues primero él, luego Ismael. Ajá. Él y Ismael al El Ismael el tiempo, mismo día lo hicieron todos los Brit Milá de todos los esclavos de Abraham Avinu. De hecho, dice el Midrash que también Og Melech HaBashan, Og, que era un gigante, también fue uno de los que le hizo el Brit Milá, y por eso cuando Moshe Rabenu quería pelear contra él, no quería al principio pelear contra él porque tenía la fuerza del Brit Milá que le hizo Abraham Avinu, imagínate, es un zehut muy grande. Pero al final le dijo a Akadosh Baruj Hu, no, él ya arruinó su Brit. Sí quisiera arruinar su Brit. El Brit Milá tiene que ser cuidado. ¿Cómo se cuida? Cuando una persona cumple con las reglas de purificación de la familia, quiere decir, no hace cosas que no debe de hacer como todos nosotros sabemos, entonces está cuidando el Brit y así es, ahora tengo que aceptarlos, porque no sé cómo todavía.
hasta que aprenda. Entonces, de esa manera, cuidando el Brit, es como es el pacto con Hashem, es la conexión con Hashem. Entonces, de aquí entendemos que al principio, todo, desde Adán y Caín y Abel, todo el mundo tenía una conexión directa con el Kadosh Baruj Hu, todo el tiempo. Y cuando hubo el pecado, entonces esa conexión fue un poquito bloqueada, y con el trabajo espiritual de uno es lo que haces para conectarte con Hashem de manera fluyente y que sea correcto. Entonces, eso es lo que prácticamente hasta la perashá. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos aquí a Jacob y Esab. ¿Quiénes son Jacob y Esab? Jacob y Esab son Adam. Adam es Jacob Avinu. Y Esab es la Nahash, quiere decir la serpiente. Entonces, lo que se unió cuando comió del árbol, ahorita hay que separarse. Entonces, por eso tuvieron que haber nacido del mismo, de la misma simiente, con la misma placenta, con el mismo todo, y desde ese momento se separan. Y entonces, ¿qué? Cuando fue Rivka a decir a la yeshiva de Shem Baever, le fue a preguntar, les fue a preguntar, ¿qué es lo que pasa con mi panza? Tengo un rollo aquí que no sé qué está pasando. Les dijo, no te preocupes, tienes dos naciones que está uno contra el otro y totalmente uno en contra del otro. ¿Por qué? Porque Jacob es Adam Rishon y Esab es el representante de la serpiente. No es así nada más un juego así de que se pelean en la panza, sino que es todo un sistema que viene desde Adam Rishon. Y esa obviamente le hicieron Brit Milá también. Le hicieron Brit Milá y no se dejó que le hagan Brit Milá. No se dejó que le hagan Brit Milá, y cuando fue grande y él tendría que haber hecho Brit Milá solito, no quiso hacer Brit Milá. Esab. Y entonces no le hicieron Brit Milá, y por eso también hoy en día los cristianos no hacen Brit Milá, porque no tienen ningún ¿cómo? Antecedente, exactamente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los musulmanes sí hacen, no todo el Brit Milá, hacen parte del Brit Milá. ¿Y es por qué? Porque exactamente a los 13 años. ¿Y por qué es eso? Porque Abraham Avinu le hizo Brit a Ismael, pero que no es lo mismo que a Israel. No es lo mismo que a Israel. No se llama Brit. Quiere decir, no es un pacto que se hace con la gente que hace Brit. Por ejemplo, hay mucha gente hoy en día que se hace cirugía. ¿Por qué? Porque dicen que es mejor y no sé qué. Eso no quiere decir que tienes un pacto con Akadosh Baruj Hu. El pacto es de Am Israel, como nosotros lo hacemos con las tres partes del Brit, que es lo que se llama cortar la orla, después lo que se llama la piel que se baja, y después la metzitza, que es chupar, y de esa manera salen las tres clipot, las tres cáscaras malas que estaban cubriendo la conexión con Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que hablamos. Y cuando se hace eso, entonces ya estás totalmente conectándote de una manera adecuada, y eso es lo que hicieron nuestros patriarcas, y por eso Jacob Avinu, todos sus hijos son parte de Am Israel. No es como Abraham, que tuvo muchos hijos, y Isaac, que tuvo también a Esab, y no son parte de Am Israel. No, Jacob, todos sus hijos fueron parte de Am Israel. En las próximas semanas, Bezrat Hashem, hablaremos más de este tema, porque es precisamente es el tema polémico que había de discusión entre Yosef Atzadik y sus hermanos. Había una polémica si Yosef es parte de todo el grupo o no es parte de todo el grupo, porque era muy diferente. Pensaron que a lo mejor era como tipo Esab, etcétera. Pero al final vimos en la Torá que toda la simiente de Jacob fueron de Kedushá, y Am Israel somos los representantes, digamos, de todas las Neshamot que estaban en Adam Rishon desde el principio. Y entonces hay dos tipos de Neshamot que vinieron al mundo, ya está lo que hablamos ahorita. Están las Neshamot de Am Israel y las Neshamot que vienen de la serpiente. Y de ahí viene toda la humanidad. Pero la humanidad se dividió en diferentes pueblos. Por lo menos los musulmanes y los cristianos
tienen algo que ver con Abraham Avinu. Sí, y también otros pueblos que salieron del este, que tuvieron todo tipo de cosas espirituales y todo tipo de situaciones. Todo el mundo ha recibido algo de Am Israel, de Abraham Avinu, de Isaac Avinu, de Jacob Avinu. O sea, prácticamente el mundo está basado en Am Israel, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Pero precisamente cuando hay lo que se llama en hebreo birur, tienes que limpiar la parte buena de la mala, entonces siempre hay problemas o guerras o alguna situación, pero esas guerras o esos problemas se hacen ¿para qué? Para que al final de ahí sale limpio lo que tiene que salir limpio. Por ejemplo, si una persona quiere hacer ¿cómo se llama? Una joya. Entonces, si tú agarras la piedra del oro, ¿cuánto porcentaje de oro hay en una piedra? Nada, casi nada. Entonces tienes que agarrar la piedra, meterla al horno y romperla y hacerle todo lo que se tiene que hacer. Y al final sale un porcentaje de oro. Y después, otra vez agarras lo que salió, lo vuelves a calentar más caliente y se va refinando. Y eso es lo que se llama karat. 18, 24, 120. Yo no sé exactamente, pero entre más lo refinas y lo purificas, entonces el valor del oro es más bueno. No es lo mismo tener un oro que está muy mezclado que un oro que está súper limpio. Igual todas las demás, por ejemplo, kesef, la plata también. Está lo que se llama el sterling, 6.25 o algo así, ¿no? 9.25, eso, exacto. Entonces, para llegar al 9.25 tienes que hacer ciertas cosas es lo que hizo Abraham Avinu. Abraham Avinu empezó a limpiar, entonces acá lo mandó al Ur Kasdim, al horno, a que se caliente. ¿Para qué? Para que saque las neshamot, para que salga de él todo lo malo. Y después llegó Abraham, Isaac y Jacob, entonces ya empezó Am Israel. Ahora, en la historia, después de Abraham, Isaac y Jacob, todo Am Israel va a ir pasando. Hola. Todo Am Israel va pasando por un proceso igual de purificación y de corrección y de redención. Eso quiere decir todo lo que es el Mashiach y el Bet HaMikdash y todo eso es una fábrica de corrección, es una fábrica de arreglar las neshamot, las almas. Entonces, por eso había korbanot y por eso todos los trabajos espirituales para que la persona se corrija a sí mismo. Todo es una conexión con Akadosh Baruj Hu. Cada uno de nosotros tenemos adentro un Bet HaMikdash. El corazón, el cerebro, cada una de las cosas que tenemos dentro de nosotros equivale a algún trabajo especial que habían en el Bet HaMikdash. Y también hay el Bet HaMikdash en general, que es el trabajo de todo el universo, la conexión entre todo el universo y Boreolam, Akadosh Baruj Hu. Entonces, esa cuestión es la que nosotros todo el tiempo estamos buscando y estamos pidiendo y hacer tefilá, de que se revele la luz de Hashem de manera que la conexión sea total. Hoy en día también si una persona, por más tzadik que sea, no puede llegar al nivel de nebuá, de profecía, de los elevados niveles de profecía. ¿Por qué? Porque no hay Bet HaMikdash. Y cuando había Bet HaMikdash, al revés, afilu una persona muy sencilla, si es buena persona y hace buenas cosas y todo, muy fácilmente podía tener profecía. De hecho, está escrito en los Jajamim que en los tiempos de los profetas del Bet HaMikdash habían por lo menos el doble de profetas de todos los que salimos de Egipto. Quiere decir, si salimos de Egipto 600,000 familias, vamos a llamarla así, vamos a poner 600,000 personas, por lo menos 1.200.000 personas eran profetas. Entonces dicen, ¿y por qué no tenemos tantos libros de profecía? ¿De 6 millones, 1.200.000?
¿De 600,000? De 600,000, el doble de 600,000, 1,200,000. Habían, entonces el Beit HaMikdash. En el Beit HaMikdash. Entonces la pregunta es, ¿por qué no, nada más tenemos 50 libros en total? ¿No? ¿Dónde están todos los demás libros? No lo escribían. Dicen, no lo escribían, sí se escribía, pero no se escribió Ledorot. Dicen los Jajamim, solamente las profecías que eran para siempre fueron las que están escritas en el Tanaj. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está en el Tanaj no es historia. No es historia. Si está en el Tanaj, es porque hoy en día sigue habiendo la luz de esa profecía y todavía se tiene que cumplir en nosotros y tenemos que hacer que esas profecías se cumplan para bien. Entonces, todas esas profecías existen y son guías para la persona conectarse con Akadosh Baruj Hu. Esa es la diferencia entre una profecía que se escribió y una profecía que no se escribió. Por ejemplo, Esther, la reina Esther de Purim, pidió a los Jajamim que la Megilat Esther esté en el Tanaj. Quiere decir que no era tan simple agarrar la Megilá y meterla en el Tanaj. Al final, los Jajamim en Masajet Megilá tratan de, o sea, quiere decir, había una discusión ahí en el Sanedrín de ese tiempo y decidieron meter el libro de Esther en el Tanaj. ¿Por qué? Porque el libro de Esther habla de cosas que hasta hoy en día espiritualmente existen y tienen que tener su resultado espiritual. Lo mismo con la última fiesta que tenemos en el Tanaj, que es la fiesta de Hanukkah, que precisamente ahorita estamos esperando entrar, es la próxima fiesta que tenemos, B'ezrat Hashem, que de alguna manera es la que cierra el Tanaj. O sea, después de Hanukkah, ya después fue la destrucción del templo y empezó toda la época de los Zugot, de los Tanaim, de la Mishnah, de la Gemara. Ya no había profecía cuando se destruyó el Bet HaMikdash, pero lo último que hubo fue la fiesta de Hanukkah, que es precisamente la que nos acompaña, es la fiesta que nos acompaña a la diáspora. O sea, si tomamos nosotros a Abraham Avinu, y después a Isaac, y después a Jacob, Abraham Avinu es, si los agarramos en grande, de cuenta, agarras a Abraham y lo haces 1500 años. Entonces, es toda la época de los profetas, de los shoftim, ¿cómo se llaman? Jueces, de los reyes. Después agarras a Isaac Avinu. Sí, también, toda la época que estuvimos del Bet HaMikdash, el primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash. De los Nevi'im. Y Jacob Avinu, que es el último. ¿Qué es lo que pasó con Jacob Avinu? Jacob se escapó y se fue a Labán, con Labán. Labán es blanco, ¿no? Es como dicen, la Casa Blanca. Sí, se fue a la Casa Blanca. Espérame, aquí hay alguien. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir? Que Jacob es el patriarca que equivale a los últimos 2000 años que hemos estado en la diáspora. Por eso él tiene que enfrentarse a Esab y tiene que enfrentarse a Labán y tiene que enfrentarse después con el ángel de Esab y otra vez con Esab. Después, cuando regresa a Israel, que esos son las próximas Perashiot, tiene otros problemas que solucionar, como los que son los problemas que estamos solucionando hoy en día nosotros. Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con los hermanos? Hay Yosef y hay los hermanos. Hay un poquito ahí de algo que se tiene que arreglar. Está el problema de Diná, ¿sí? Que hoy en día hay, no voy a decir números para que no se espanten, pero hay muchísimas mujeres que las agarran musulmanes y se las llevan y están ahí atrapadas en no sé dónde. De todo tipo de sociedad, religiosas y ultra ortodoxas y no religiosas. Sí. Es gravísimo. Pero eso es lo que está sucediendo. Y también el problema de que está el conflicto árabe-israelí, que es decir, cuando llegó Jacob Avinu, estaba Shem y estaban otros pueblos y no era tan fácil eso de que ya llegamos, ¿sí?
Entonces, todos esos conflictos pertenecen a nuestra generación. ¿De dónde viene la fuente? De Jacob Avinu. Pero, ¿qué es lo que nuestra perashá se enfoca? Primero que nada, al conflicto, no el conflicto físico, eso es después, eso es en 2, 3 perashiot, el conflicto elemental, vamos a llamarle, fundamental, que tenemos Am Israel con Esau. ¿De dónde viene la fuente? La fuente de la discusión viene del árbol de la vida. ¿No se vale? ¿Se vale? Sí. Y aparte te escuchan. Te me haces conocido, creo que sí. Sí, seguro sí. Sí. Seguro de alguna. Después del Shur Zat Hashem, vemos de dónde todos los judíos nos conocemos, aparte de Har Sinai. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una discusión fundamental que viene desde antes de Jacob, viene desde Adán Rishon. Era la discusión entre Adán Rishon y la serpiente. Si tienes que comer, lo que le dijo a Adán, le dijo, comer del árbol de la vida, pero del árbol del bien y el mal, no ha llegado el momento de comer de ese árbol. Que si no puedes ahorita decir, yo voy a ir a comer lo que me gusta y así porque me gusta y hacer todo lo que me gusta, porque entonces entras en un lugar en el que no tienes la fuerza de sacar las cosas buenas, como hablamos del oro y la plata, que tienes que calentarlo mucho para que puedas hacer una joya bonita. Y también si tienes por ejemplo, un diamante o cualquier piedra preciosa, si no la pules, no sirve de nada. La tienes que saber pulir. Entonces hay diferentes trabajos espirituales que tiene uno que hacer. Por ejemplo, una persona que tiene adentro, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas, cualidades, fuerzas y cosas buenas que Akadosh Baruj Hu nos dio. Las tenemos adentro. ¿Qué es lo que necesitas? Pulir. ¿Cómo las pules? Primero que nada, eso es de Jinuj y Eladim, de los niños. A los niños hay que ayudarles a que saquen sus cosas buenas. Ayudarlos quiere decirles cosas buenas, motivarlos, darles seguridad, darles cosas buenas, que estén contentos, que estén felices y darles las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse. Pero también a uno mismo, tú tienes que también a ti mismo encontrarte tus cosas buenas y fijarte especialmente en tus cosas buenas y sacarlas de minacuaje a la cual, usarlas, o sea, del potencial a la práctica. Y para eso está la Torah. La Torah nos ayuda a que nosotros nos convertamos en un conducto de la luz de Akadosh Baruj Hu. O sea, ya estábamos así desde el principio, pero el pecado hizo que haya una barrera. Entonces nosotros tenemos que solamente quitar la barrera. Exactamente. ¿Y qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente es traer la barrera y decirte, mira, tengo otras cosas con las que te puedes conectar. Pero todas esas cosas al final no solamente que no conectan, sino que precisamente lo que hacen es desconectar a la persona. Por ejemplo, hoy en día lo más fuerte que hay es la media. O sea, ahorita estamos, Baruch Hashem, estudiando Torah por medio de la tecnología. No tiene nada de malo la tecnología. La tecnología no es bueno o malo. Es una herramienta. Es una herramienta, pero es el árbol del bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Tiene bien y tiene mal. Y tú tienes que saber separar, agarrar lo bueno y no agarrar lo malo. Este trabajo, para saber bien, tener la fuerza de hacer este trabajo, tienes que primero, antes de que utilices la tecnología, en este caso que estoy poniendo en el ejemplo, tienes que tener un sistema cognitivo estable, fuerte y claro y preciso y que sea positivo. Porque hay mucha gente que también sabe qué hace, pero hace cosas que son negativas. Entonces, para eso, ¿qué se necesita para tener esto? Solamente la Torah te puede ayudar. Porque la Torah no es algo de la persona, no es algo que viene de nosotros, de gente que piensa cosas, sino que es una luz de Dios y el único que te puede ayudar a cómo
salir más allá de tus límites para conectarte con Hashem es solamente Hashem. Y por lo tanto, y aquí voy a dar un pitch, ¿cómo se dice? Los griegos no les molestaba que estudies Torah, al revés. Ellos querían agarrar la Torah y ponerla en el museo. Había el pueblo de Israel, trajeron al mundo la Torah. No les molesta que estudies. Les molesta, y mucho, que te conectes con Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso está escrito que en la tefilá que nosotros hacemos en Hanukkah, Leashkiham mi Torateja. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Que se te olvide, ¿sí? La Torah de Hashem, Torateja. O sea, no la Torah. Torah estudia, no les molesta. Ellos son filósofos, intelectual, no hay problema, al revés. Ellos te dicen, sí, vamos a estudiar. Tienen universidad que estudian Biblia, la Santa Biblia, y hacen todo tipo de teorías y análisis y mezcarín, ¿cómo se dice? ¿A quién les molesta? A los griegos. Mercados. Ah, sí. Mercados. Perfecto. Sí, entonces, eso no les molesta. ¿Pero qué sí les molesta? Que te conectes con Akadosh Baruj Hu por medio de la Torah. Que viene de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta? Porque ¿de dónde viene todo el problema de la serpiente? De una sola palabra. En hebreo es kin'a. Se dice... envidia, ¿no? Envidia. Exactamente. Envidia. ¿Qué es lo que sucede? La serpiente vio que no tiene la misma fuerza que el hombre. El hombre. ¿Quién? אנחנו נפגשנו אצל אמיליו. שלום עליכם. La serpiente vio que Adam Arishon, que lo hizo a Kadosh Baruj Hu, no es un ángel, como la serpiente que era un ángel. Es un ser que la luz de Dios está en él. Lo mismo, cada Yehudí es un ser que la luz de Dios está en él. Entonces, la persona que no es así, que no tiene esa posibilidad, no puede aguantar que existe esta idea. Entonces, por eso, toda la idea que se desarrolló en base a esto es que no puedes conectarte con Dios. Por eso, si ustedes se fijan, todas las religiones y todas las culturas tienen un trabajo espiritual muy grande, pero es separatista. Quiere decir, para poder conectarte con Dios, tienes que separarte del mundo, te tienes que no comer, te tienes que ir a los montes, no hablar, y te tienes que separar, y con todo y todo, nunca vas a poder transformar algo de material a espiritual. En cambio, un yehudí normal, que agarra una verdurita aquí con chile, por ejemplo, y dice, Baruch, Ata Adonai, Elohenu, Melech Haolam, Boré, Peri Ha'adama. Chile mexicano. En ese momento, todas las luces que estaban escondidas en esa verdura y todas las neshamot, las almas que estaban ahí, se transformaron y se convirtieron en una cosa espiritual, se corrigieron y porque se santificó el nombre de Dios por causa de este ser, entonces llegó a su corrección. Y esta es una historia que yo escuché de una persona que estuvo en el Tíbet. Y así es la historia. Se fue, estuvo ahí, no me acuerdo si un año o un año y medio, hay todo tipo de trabajos espirituales que les hacen ahí. No era religioso, pero su trabajo que hizo es un año
de no hablar. Un año de no hablar. Después de un tiempo que estuvo ahí, un año, medio año, algo así, creo que sí terminó el año y ya se iba a despedir. Hubo una tipo fiesta ahí y estaban ahí todos los grandes de los tibetanos. El Dalai, ya saben cómo se llama, y los demás grandes lamas y todas esas cosas. Lama en hebreo es un animal grandote así, pero ahí son ¿cómo se llaman? Monjes. Y entonces estaban ahí, y de repente, por alguna razón, tenía una manzana, y por alguna razón se le ocurrió decir la verajá. Se acordó que hay algo que se llama verajá, dijo la verajá y le dio la mordida a la manzana. En ese momento, yo cuando escuché eso, o sea, impresionante. El jefe de todos el que dije hace ratito, se levantó y se impresionó y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el Yehudí no sabía ni qué hacer, no hice nada, no, nada. ¿Cómo sabía la verdad? Dice, ¿qué hiciste con la manzana? ¿Qué hiciste con la manzana? Le dice, 50 años de trabajo espiritual, estoy tratando de transformar algo de materia espiritual y no puedo. Y tú le diste la mordida a una manzana y se acabó. Entonces, quiero que me expliques exactamente qué es lo que hiciste. No, nada más dije la verajá. O sea, él lo percibió. Sí, es que hay gente, no importa si son Yehudim o no Yehudim, hay gente que por trabajo espiritual que ha tenido, tiene acceso a ciertas, digamos, captaciones de información. ¿Sí? Que tiene que, si está equilibrado y tiene algún equilibrio, digamos, puede saber que hay lo que se llama telepatía y todo tipo de cosas. Hay gente que ve cosas en las personas espirituales, ya sean luces, auras, como se llamen, o chakras y todo tipo de cosas que se llamen. Digo, hay muchas cosas, no es Aura. Sí, auras, chakras y todo tipo de cosas que sí funcionan, sí existe eso, sí, o sea, lo tenemos. También existe la astrología, existe. Dios creó los astros y les dio fuerza a cada uno de los astros. Sí, pero más allá de todo eso está el creador, que es el que gobierna, supervisa y controla todo. Pero ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad aquí que los griegos no pueden soportar? Que un yehudí puede cambiar el orden de los astros con su tefilá. Puede traer luz que no había en los astros por su estudio de Torah. Puede hacer por una brajá, puede transformar una neshama y la trae y la lleva. Ellos no pueden entender eso porque son cosas que ya están fijas en el universo. Nada teba. Nada teba. Ok. Sí. A ver, primo, tengo yo una duda. Ahorita que te dice esta persona lo de los 50 años que llevaban y que él cómo hizo y cómo lo transformó. Ok, en ese momento, al ver el Dalai Lama que lo está haciendo, ellos también tienen el poder de decir la verajá y entonces transformarla, ¿o solo el judío? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Precisamente, fíjate qué bonito. Nosotros como el pueblo de Israel tenemos la misión, una de nuestras misiones es transmitir la luz a todos los pueblos. Todos los pueblos pueden y deben, y nosotros tenemos el papel de alguna manera de acercarlos a la fe de Hashem, que conozcan a Hashem, que sepan que Él es el que da todo y que le agradezcan y que digan, que bendigan a Kadosh Baruj Hu. Eso sí. Pero hay una cosa pequeña, que es grande, pero es una cosa pequeña, que es el nombre de Dios, que nosotros lo tenemos adentro. Y ellos tienen otra cosa, que se llama en hebreo Elohim. ¿Ok? Que sí es una parte de la divinidad, pero es algo que es una parte de la divinidad que está únicamente dentro del sistema, dentro de la naturaleza. ¿Me explico? Para poder transformar más allá de la naturaleza,
se necesita solamente un Yehudi. ¿Por qué? Por lo que expliqué antes, que Adam Rishon, él recibió todas las Neshamot de la Kedushá. Pero después con el hecho de que comió del árbol, se revolvieron las partes buenas y las partes malas. Entonces, cuando Abraham, Isaac y Jacob purificaron la simiente, que es lo que hablé anteriormente, entonces el nombre de Dios de las 4 letras que no se dicen, ese nombre está dentro de cada uno de nosotros. Quiere decir que si tú haces alguna actuación, cualquier cosa, ya sea veas, comas, utilices tus oídos o hagas cosas con las manos, eres un enviado de Hashem y Hashem está contigo. Entonces, por eso nosotros tenemos que mucho cuidarnos, cuidar de no ver cosas malas, de no hacer cosas malas, porque estamos llevando la luz de Hashem a lugares que no son correctos. Y al revés, si una persona hace cosas buenas y ve cosas buenas y utiliza su boca para cosas buenas y sus manos para cosas buenas, está trayendo al mundo la luz de Hashem. Entonces... Ok. Pero ¿pueden ellos decir la verajá para que entonces lo que él vio y la energía y lo que transformó, ellos también lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Ellos pueden, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, es muy claro. Fíjate cómo los budistas, por ejemplo, tienen un sistema que ponen la mano así, ¿sí? ¿Te acuerdas o no? Correcto, correcto. ¿Qué significa esto? Que la energía tiene un ciclo, es un ciclo que va y viene, pero no tienen forma de traer energía nueva que haga una transformación de energía espiritual. Eso no tienen forma, no existe. Ellos lo saben y está clarísimo. De hecho, su filosofía no me acuerdo cómo se llama eso de las reencarnaciones que vienen y van. La filosofía de ellos es de que siempre vas y vuelves otra vez y nunca puedes salir, nunca te puedes salir del karma. Perdón que hable en términos de los Goim, pero para que me entiendan. En Oriente no puedes salir. Exactamente. Siempre estuvo y siempre va a seguir existiendo. Y no te puedes salir. Quiere decir, si ahorita eres, digamos, rico, vas a seguir siendo rico. El que era pobre se va a seguir siendo pobre. En cambio, nosotros sí tenemos todo el tema de reencarnación, pero es una reencarnación progresista, al revés, totalmente al revés. Es decir, la próxima reencarnación empieza de donde terminaste en esta. No vas a regresar a donde estabas antes. Lo que hiciste ahorita es la base a lo que vas a continuar. Y por eso, si tú vas a hacer ahorita cosas buenas, eso es una base para que después en el futuro... Exactamente. Y esto de la espiral, fíjense, es una historia muy especial que yo tenía, porque yo no había estudiado nada de Kabbalah, estaba yo en la universidad, y había un maestro que empezó a explicar, y explicó que los orientales tienen lo que se llama el círculo, quiere decir que es el karma y la reencarnación y todo. Y dice que los occidentales, quiere decir, el cristianismo y el judaísmo y los musulmanes tienen una línea de esta manera, ¿sí? O sea, recta. Quiere decir que vas avanzando. Y yo le dije que no, que a lo mejor los cristianos piensan así, pero los Yehudim no pensamos ni círculo ni recto, sino una espiral. Quiere decir, es un círculo, pero tiene avance y vas avanzando y vas subiendo. Y así es como funciona también, por ejemplo, el año. Nuestro año, todos los años vuelves a tener la fiesta de Hanukkah, y después Purim, después Pesach, y después Shavuot, y después Rosh Hashanah y Yom Kippur, y después otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Ya otra vez voy a lo mismo? No es lo mismo. No solamente eso, todos los días rezas Shachrit, Mincha y Arvit. Y todos los días te despiertas. Y todos los días, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Tú tienes que avanzar en tu vida. Si tú tienes una vida que todo es lo mismo todo el tiempo, quiere decir que no estás conectado correctamente. Entonces, lo que trata digamos, la Torah, nos las mandó Akadosh Baruj Hu para que nos conectemos y avancemos en la vida. Hay un principio y hay un final. Y fíjense cómo ya tenemos el final también en las profecías.
Nosotros no vemos en nuestros libros sagrados, no es una cosa que se da vueltas así, no tiene avance, al revés. Desde el principio ya tienes lo que va a pasar al final. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿dónde tú te vas a juntar en este sistema? Esa es la pregunta. No, al final va a haber Geulá, al final va a haber Bet HaMikdash, y va a haber Mashiach, y va a haber todo bien, y no va a haber guerras, y el mal va a desaparecer, y todo va a estar muy bonito. La pregunta es, ¿tú dónde vas a estar cuando llegue ese momento? Entonces, la pregunta es, una persona puede decir, bueno, cuando pase, pase, yo igual ya, ¿cuánto vas a vivir? ¿120 años? No sé cuándo va a ser. No, precisamente lo que hablamos ahorita. Tú no sabemos cada uno de nosotros cuánto va a vivir después, qué va a pasar, pero sabemos que no termina aquí. Después hay otra vida, después hay más corrección y hay más avance hasta que llega el momento en que todo esto termina y tiene un fin, que el fin es la conexión completa con Boreolam. Entonces, ¿cuál es la guerra fundamental entre Esaú y Jacob? Que es la guerra que tenían desde la panza y después cuando salieron. ¿Quién es el que dice cómo conectarse con Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo te vas a conectar con Hashem? Con todo tipo de cosas del mundo y todo. Los griegos se llamaron a sí mismos la luz. Pero cuando se tradujo el Tanaj al griego, está escrito que cayó el mundo en 3 días de oscuridad completa. Y de hecho, hasta hoy en día seguimos haciendo ayuno en ese día, el 10 de Tebet, que es el día de la destrucción del Bet HaMikdash. Quiere decir, toda la filosofía griega y la ética y la estética y la palética, todas esas cosas están basadas en mentiras del hombre. No, ellos no sabían qué están diciendo, solamente ellos piensan que hay cosas que así son. Pero nosotros recibimos de Dios directamente cómo funciona el mundo, cómo es que una persona puede salir adelante y desarrollar su alma, y para ser realmente feliz, cómo vas a lograr sacar de la potencia a la acción todas las cualidades que Hashem te dio. Y para eso tenemos que traer una luz que viene del más allá. Una luz del más allá. התורה ביוונית כשרה, כן? אבל באותו יום שתורגמה התורה ליוונית, חושך ירדה לעולם. למה? כי נכון שזה כשר, כי אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להיות בגלות איזו תקופה, אבל זה חושך. ¿Sí? O sea, lo que preguntó aquí es de que si una persona escribe la Torah en griego, es kasher según la halajá. Le dije que sí, porque es una cuestión de lo que se llama la diáspora. La diáspora no es el ideal. La diáspora es una situación no tan buena, pero nosotros necesitamos que la luz de la Torah baje hasta el idioma griego para que puedas sacar para sacar todas las chispas de luz que están en la diáspora, para elevarlas y regresarlas a la Kedusha. Por eso se necesita lo que se llama el Targum, por ejemplo. El arameo también no es hebreo, es arameo. Entonces, de hecho, todos los idiomas, todos los 70 idiomas de los 70 pueblos, vamos a tener que hacer una nueva traducción de la Torah, una nueva explicación de la Torah para que todos los pueblos entiendan la Torah como nosotros la vamos a enseñar, no como ellos piensan que ellas los entienden. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, los pueblos se han dado cuenta más de que somos Am Israel y de que fuimos escogidos por Akadosh Baruj Hu y de que se están cumpliendo las profecías. Muchas cosas que antes decían que no, que ya Akadosh Baruj Hu nos cambió, hizo un nuevo pacto con otros pueblos y otra nueva sabiduría y nuevos Torah y nuevo esto y lo otro. Hoy en día ya entendieron que somos nosotros Am Israel, pero solamente que siguen luchando.
¿Cómo están luchando? Ya no están luchando con armas, están luchando con tecnología. Sí. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿A qué se debe ese cambio? Es el cambio porque vieron que no van a poder dominar al pueblo de Israel sino solamente con el pecado, Haz v'Shalom. Solamente si nosotros pecamos, es lo que ¿qué le dijo Isaac a Esav en la verajá que le dio? Le dijo así, le dice. ¿Esav le dio braja también? Sí, le dio verajá también, le dice. Y cuando Jacob va a caer en su nivel espiritual, quiere decir, Haz v'Shalom, se aleja de la Torah y de las mitzvot, entonces tú te vas a poder sacar el yugo de tu cuello y luchar contra él. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho en los últimos años? Es como si fuera Amalek. Amalek es el nieto de Esav. Cuando el pueblo de Israel tenga Amalek, tenga duda de Hashem, tenga la incertidumbre de Hashem, entonces Esav puede estar arriba de él. Exacto. Ahora voy a explicar quiénes son cada uno para que no quede problema. Ismael son los árabes. ¿Sí? Eso todo el mundo lo sabemos, pero los árabes son muchos. No todos los árabes es lo mismo. Hay ismaelitas, que son los pueblos árabes que hoy en día son más amigables, no sé si se han dado cuenta. Siempre ha sido lo mismo, nada más que solamente hoy está salido a la luz. No es lo mismo los ismaelim que están sentados en el petróleo ahí en Arabia y todos esos son ismaelim de veras. Esos son amigos. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que Ismael hizo Teshuvah, porque Ismael entiende quién es Yitzhak. Ismael entiende quién es Yitzhak, entonces por eso al final de los días ellos entienden que Am Israel es Am Israel, no tienen ningún problema. Pero hay otro tipo de árabes que no son ismaelitas, pero son de otros pueblos, los Pelishtim y otros pueblos. Y los Pelishtim es otro problema, porque ellos están mezclados, hay Amalek, hay todo tipo de pueblos ahí, no son nada más así. ¿Y los drusos? ¿Y los drusos? Los drusos tienen otro tema, ese es el tema de Yitro. Cuando lleguemos Bezat Hashem a Yitro, hablemos de los drusos. ¿Y los de Irán? Los de Irán son persas, los Parsim. Los Parsim son el pueblo más peligroso que existe en la tierra. Está escrito en el Zohar y en todo tipo de libros y profecías que ahí es todo el problema de Gog y Magog es un problema que va a pasar con los persas, y eso es lo que está pasando durante los últimos 30 años, 20 años. ¿Y son solamente los persas de Irán o hay otros países que también son persas? No, Irán son los persas solamente. Nada más. למי? פרסים. כן. הזכות שלהם שנתנו להם לבנות את בית כן, מקדש. כן, כן. No, hay cosas buenas, eso que sepan, hay cosas buenas de cada pueblo, sí, exactamente, te traduciré. Hay cosas buenas de cada pueblo y por eso Dios les da el zehut, el privilegio de tener ciertas fuerzas en Israel. Por ejemplo, lo que está diciendo aquí Alon, que los persas tuvieron el zehut de ser partícipes de la construcción del Bet HaMikdash, porque en el tiempo de Koresh, del segundo Bet HaMikdash, ellos dieron el permiso de venir a construir. Los musulmanes, por ejemplo, precisamente el hecho que Abraham Avinu le hizo Brit a Ismael, que es lo que hablamos al principio, es lo que les dio el privilegio de estar en Eretz Israel todo el tiempo del Galut. Y por eso ahorita que estamos regresando del Galut, entonces todavía no ha terminado todavía completamente su zehut, y por eso dice el Zohar, pobre del día que Abraham Avinu pidió tefilá por Ismael, porque si no hubiera sido porque no pidió tefilá, entonces no hubiéramos tenido problemas con ellos de la tierra. Pero entonces ellos recibieron la tierra solamente en tiempos que nosotros no estamos. Pero ahorita que estamos regresando a Eretz Israel, entonces ellos pierden de alguna manera, bueno, más bien ya tienen su privilegio, ya lo recibieron, entonces ya pueden salir. Ellos cuidan, sí, no. Bueno, voy a decirles algo, un hidush mío que tengo de esto del Kodesh HaKodashim, ya que preguntaste. El Kodesh HaKodashim, no sé si se fijan, Kodesh HaKodashim es como el Brit Milá. Es el Kodesh HaKodashim, es lo que te conecta al hombre con la mujer, que es lo que hace, es lo que conecta a Hashem
con Am Israel. Es exactamente el lugar del Betamigdash. Ahora, ¿qué es lo que cubre el Brit? La clipa. ¿Cuál clipa? Hay 3 clipot. La primera clipa, que es la grandota, es la que se corta en el Brit Milá, es la orla. ¿Quién no se hizo Brit Milá, que cuando la corta se sale? Esab, precisamente lo que estamos ahorita en esta parasha. Esab, que es el pueblo cristiano. Todos los cristianos es Esab, ¿ok? Para que me entiendan. El que está en Roma ahí, ya sabes, que se llama Pa y después Pa, ese es Esab mismo, ¿ok? Y es peludo y todo, si quieren pueden ir a checarlo, está checado completamente. Que es argentino. Sí, es argentino, Es por eso. argentino. Exactamente. Y todos los cardinales y los obispos y todos esos son los que se llaman Alufé Esab, que están en la Perashá y todo eso. Se visten de rojo. Se visten de rojo, todo es lo mismo, exactamente. ¿Ok? Entonces, dentro de Esab hay uno que se llama Amalek. No quiere decir que todos los de Esab son Amalek. Sí, pero hay Amalek. Y ese Amalek es el que tenemos que realmente eliminar totalmente. No tiene más que eso para corregirse. Pero los demás de Esab no tenemos ninguna misbah de eliminarlos. Sí, pero son nuestro principal, digamos, problema espiritual. ¿Por qué? Esab. Porque tanto se parece, tanto nacieron juntos Jacob y Esab. Es más, hoy en día, no sé si ustedes se fijan en lo que se llama, hay una cosa que los cristianos hicieron, que hay algo que se llama la cultura judeocristiana. Sí. Nosotros estamos totalmente en contra de toda esa forma de hablar, ¿sí? Es totalmente mentira. Pero ellos crearon una cosa que se llama cultura judeocristiana. O sea, quiere decir que hay cosas que son de alguna manera similares. ¿Cuál es el problema? Que ellos utilizan todo tipo de fuerzas espirituales negativas en contra de Israel. Pero, como nosotros sabemos hoy en día, hay ciertas diferencias entre todo tipo de cristianos diferentes. No voy a entrar ahorita en el tema, aunque sí es el tema de la Perashá y también es el tema de Hanukkah, pero es un tema largo, los diferentes rubros de los cristianos. Pero el punto es que para poder combatir contra toda esta filosofía de la oscuridad, se necesita luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Voy a terminar nada más una cosa con lo del Bet HaMikdash que empecé. El Bet HaMikdash, si se fijan ustedes, alrededor, ¿qué tiene arriba? La cúpula de oro, ¿sí? ¿A qué se parece? No me digan. Sí, dígame. Es el Brit. O sea, es el Brit. ¿Sí? Entonces, es la clipa, ¿cómo se llama? La hora pria. Es lo que se quita después de que se hace el corte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay alrededor del Harabait? Alrededor del Harabait, no sé si ustedes alguna vez han visto con la Vianim, ¿cómo se dice? Satélites. Está la iglesia de que se lo llevaron a no sé dónde, y de la Santa no sé cuál, y la cual, todo alrededor está lleno de iglesias que están ahí. Eso es la clipa de la orla. ¿Quién no se hizo ese Brit? Esab. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está escrito Meforash en las Nebuot, que se va a abrir el Har Zeitim y se va a tragar a toda la boda zara que está ahí y se va a cerrar. Eso es lo que va a pasar. Está escrito Meforash, no, eso no lo inventé yo. ¿Se va a abrir qué? La tierra. Se va a abrir la tierra. Va a haber un terremoto, vamos a llamarle así, en Jerusalén. ¿Ok? Y toda la boda zara. Toda la boda zara. Sí, y después ¿cómo se llama? La mezquita de ahí, hay que quitarle la kippah. ¿Y qué pasa cuando haces el Brit Milá? ¿Qué pasa? Se abre la conexión con Akadosh Baruj Hu. ¿Me entiendes a qué me refiero? Entonces, esa es la cuestión. La situación es que, ¿qué es lo que pasó en Hanukkah? Y Bezrat Hashem, las próximas 2 semanas vamos a hablar más del trabajo espiritual de Hanukkah, cómo se prenden las velas y cómo logramos con esta luz. Pero ¿cuál es la esencia de esto? ¿Cuál es el milagro? Que llegaron al Bet HaMikdash y estaban todos los aceites impuros. ¿Por qué? ¿Quién los impurificó?
Los griegos. Los griegos impurificaron todos los aceites. ¿Qué significa el aceite? El aceite es la sabiduría, la jochma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los griegos entraron a toda la jochma, a toda la sabiduría y la impurificaron. ¿Con qué la impurificaron? Con la filosofía, y la ética y estética y palética. ¿Sí? Entonces, eso es lo que metieron los griegos al Bet HaMikdash. Pero, aquí entra el tema que ellos no entienden, ni van a entender, ni pueden entender. Hay un lugar que se llama Kodesh HaKodashim. Ese lugar es un lugar sin lugar. ¿Por qué? Porque el arca, las medidas del arca que está dentro del Kodesh HaKodashim son más grandes que el Kodesh HaKodashim. ¿Qué quiere decir? Que es un lugar, que el lugar es infinito en ese lugar. Quiere decir, no es un lugar normal que estamos acostumbrados. ¿Okay? Metafísico, no es metafísico, exactamente. Metafísico. No físico. No físico. ¿Cuál es el tiempo que reúne a todos los tiempos? Yom Kippur. Por eso tú puedes llegar en Yom Kippur un solo día y ir al pasado, ir al futuro y te perdonan todos los pecados y todas esas cosas, todo lo que te va a pasar se fija en ese día, porque es un tiempo metafísico. Y lo más importante que ellos no entendieron es que hay una persona que se llama el Kohen Gadol, que reúne dentro de su ser todas las neshamot de toda la creación. Y por eso cuando él entra en Yom Kippur al Kodesh HaKodashim, entonces es una conjunción metafísica de lugar, tiempo y neshama, alma. Entonces eso los goyim nunca lo van a poder entender. Ok, voy a explicar. Sí. Cómo lo he visto, a ver si Sí. encaja. Es Yud Kei, Vav Kei. Sí. Nosotros estamos completos. Yud Kei, Vav Kei. Los Yevanim es nada más Vav Kei. Me parece correcto. O sea, después, Me parece correcto, pero para explicar eso, Sí. hay que detener un poquito. Y precisamente bueno, ese es un tema que hay que platicar más y alargar. En general, ¿cuál fue el milagro de Hanukkah? Que encontraron un aceite que estaba con el sello del Kohen Gadol. ¿Qué significa? ¿Qué significa el sello del Kohen Gadol? Significa metafísico, en el término que estamos hablando ahorita. Significa más allá de lo natural, más allá de lo que ellos pueden entender. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la posibilidad de impurificar este aceite. O sea, esta sabiduría divina, ellos no la pueden tocar, porque ellos te pueden hablar de filosofía y de esto y del otro, pero cuando tienes profecía, ya no tienen nada que decir. ¿Qué te van a decir? Si estás recibiendo la luz de Dios totalmente, ¿qué te pueden decir? Entonces, eso es lo que ellos querían hacer, que no exista el contacto completo con Akadosh Baruj Hu. Por eso, ¿qué es lo que dijeron? Está prohibido hacer Brit Milá. Está prohibido el Shabbat. Shabbat es Brit, es una conexión con Akadosh Baruj Hu. Está prohibido la Torah, porque la Torah también se llama Brit. Es lo que te conecta con Hashem. Entonces, por eso ellos dijeron, no, estudia Torah, no hay problema. El problema no es intelectual. Intelectual nos gusta. Es más, yo estudio contigo. Agárrate un cigarro en Shabbat y agarras la Gemara y tienes un ta'anug intelectual. ¿Cómo se dice ta'anug? Placer. Placer. Un placer intelectual. Y estás estudiando en Shabbat con el cigarro. No, eso es lo que dicen los griegos. Los griegos puede ser un gran filósofo, dijo cosas increíbles y se comportaba como un animal. Perdón que les diga, pero eso es lo que pasaba. Es como Esav. Es exactamente Esav. Exactamente, Esav. Esav sabía toda la Torah, era hijo de Yitzhak, recibió todo y decía Kushiot, tenía preguntas, le hacía la barba y todo, y al final, ¿qué hizo? Se fue, mató a una persona y se agarró a la esta y y bueno, eso es todo lo que ya sabemos, cómo él se comportaba. Entonces, ¿cuál es la guerra de nosotros? Es la guerra de conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Y antes de terminar, voy a explicar esto un poquito más. Fíjense, hubo dos personas
que se convirtieron al judaísmo totalmente y que están escritas en la Torah, en el Tanaj. Uno se llama Itro, que de hecho una perashá entera, la perashá de que recibimos la Torah, está a su nombre. Cuando él vio las grandezas de Akadosh Baruj Hu, y él era el más grande sacerdote de todas las abodas del mundo. Cuando vio lo que hizo Hashem en el Har Sinai y en el mar, dejó todo lo abodazara que tenía, vino y dijo, Ataya Dati, ahora yo sé, que Adonai Hu Elohim, o sea, Hashem es Dios, Bashamay Mimal, Ve'al Mitachat, quiere decir, arriba y abajo en la tierra. ¿Sí? Había otra persona que también después de una generación, se llama Rahab. Ella era una persona muy especial, vamos a llamarle así, de Jericó, y al final hizo Teshuvah también, y al final se casó con Yoshua Ben Nun. Pero antes de que se casó con Yoshua Ben Nun, ella también dijo que todos los pueblos, cuando escucharon lo que pasó en el mar y todo eso, tienen miedo, súper miedo de que ya viene a Israel y que no saben qué hacer. Y ella sabe completamente que Dios es Dios. Bashamay mimal, ve'al haaretz mitachat. Ahora, cuando yo digo Bashamay mimal, ve'al shamay mitachat, ¿qué me falta? A ver, voy a decir. Ki Adonai hu Elohim, Bashamay mimal, ve'al haaretz mitachat. En od. ¿Qué me falta? ¿Quién dijo ahí En algo? od. En od, exactamente. En od. No Itro, ni tampoco Rahab dijeron en od. ¿Qué significa en od? En od significa que no existe nada más que eso. Quiere decir, no existe nada más que Akadosh Baruj Hu. Entonces, ellos saben que Él está arriba y saben que está abajo y saben que Él gobierna y domina y todo. Pero no tienen adentro de la Neshama la forma de entender que solamente existe Hashem. ¿Por qué? Voy a darlo rápido y ya con eso terminamos. Es una cosa increíble. Ojalá lo puedan tener. No, sí es Meahuz, pero para un ger ser Yehudi se necesita 3 generaciones. Es la halajá. Dorot, הגר בשביל להיות חלק מהמסר. כן, נכון, ולכן כתוב שם אין עוד. אבל הפסוק הזה כתוב, זה פסוק שאמר משה רבנו בספר דברים. Entonces, voy a explicar esto, es una bomba espiritual durísima. Cuando un goy dice que Dios es grande y todo, arriba y abajo, ¿qué es lo único que no puede él entender que es Dios? Él mismo. Él mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que él no es Dios. Pero un Yehudí sabe que Dios está dentro de él. ¿Cómo sabe? Porque el Yehudí tiene la facultad de anularse frente a Hashem. Anularse frente a Hashem. Y cuando tú te anulas y dices, Hashem así dijo, como Abraham Avinu, le dijo, ahora vas a irte para allá, ahora vas a hacer Akedat Yitzhak, levatel et atzmo. Ain, להפוך את העני לעין, זה יותר טוב בעברית. אני הייתי עושה בעברית, אבל מה נעשה? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Goy siempre tiene una cosita chiquita que no la puede anular. ¿Por qué? Porque esa cosita viene de la serpiente. ¿Sí? Nosotros también la tenemos, no les digo que no, pero nosotros podemos trabajar para limpiarla. Eso es lo que hicieron todos los tzadikim. Todos los grandes tzadikim que tuvieron Ruach HaKodesh y Nebuá, profecía, siempre el trabajo principal es saber que somos, por un lado, somos Ain y por otro lado Yesh. Voy a explicar rápido y ya con eso terminamos. Amalek vino y dijo, ¿qué dijo Amalek? Había una pregunta muy grande. Aim Yesh Hashem Bekirbenu o Ain. Si Dios está adentro de nosotros o no está dentro de nosotros. Pero en hebreo la palabra yesh es que existe y la palabra ain es inexistente. Ain. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una persona, ¿cuál es la respuesta? ¿Dios existe dentro de nosotros o no existe dentro de nosotros?
La respuesta es las dos al mismo tiempo. Yesh y Ain. Esto no lo puede entender más que un judío. Es como el ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la palabra Israel tenemos Yesh, sí, tenemos la palabra Yesh. Yesh. Pero la palabra Ain es lo que es más allá. Entonces, no es que somos racistas, no tenemos ningún problema con ningún pueblo, de hecho. Al revés, nosotros queremos ayudar a todas las naciones a corregirse y a subir y a elevarse. Tenemos al revés, tenemos una responsabilidad con los demás pueblos. Sí, pero ellos ya están entendiendo cada vez más que para poder hacer esa conexión directa con Hashem van a tener que tener un Yehudi por ahí que les ayude. Sí, exacto. Por eso está escrito en la Torah, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Quiere decir, somos una nación de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es la conexión. Exactamente. Entonces, no tiene nada de malo que seamos la conexión. Solamente, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, fíjense cuál es el problema desde la raíz. El problema es que no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Pero por qué? No nos dejan hacerlo. Ahora, ahorita que estamos regresando a Israel y Bezat Hashem la Geula y el Mashiach y todo, vamos a empezar a elevar más y a enseñar más y a transmitir lo que venimos a transmitir y a hacer nuestro trabajo espiritual, y todos los goy nos van a ayudar a eso, porque también con eso se les ayuda a ellos, y entonces esa es la guerra entre la corrección del mundo o la destrucción del mundo, Chas v'Shalom. Si nosotros dejamos, si nosotros dejamos que Esab nos lleve a sus ideas filosóficas, el mundo se va a destruir, Chas v'Shalom. Si nosotros traemos a Esab adentro de, digamos, que reciba de nosotros cómo trabajar a Kadosh Baruj Hu, entonces esa es la corrección del mundo y eso es lo que está pasando hoy en día. No todos los de Esab son malos, ni tampoco todos son buenos, ni tampoco de Ismael, ni tampoco de los demás pueblos. Los que sean buenos, como en todos lados, son los que van a salir al final bien. Hay una ley, hay leyes en el mundo, el mundo no está así nada más echado así. Pero esa es la luz de Hanukkah. La luz de Hanukkah es cuando tú prendes la vela, traes una luz que está más allá, más arriba, y la bajas hasta abajo, que es donde está el Hoshech, exactamente. Y por eso tiene que ser en la noche, y por eso tiene que ser en el Reshut Rabim, y de todas esas cosas vamos a hablar, Bezrat Hashem, la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, no en el mismo lugar, porque yo voy a estar a lo mejor en Jerusalén, por ahí, pero cada quien puede ser que esté en su mismo lugar, porque cada quien pone su computadora, y Bezrat Hashem, que tengamos la luz de Akash Baruj Hu que nos acompañe siempre para hacer cosas buenas. Amén. Yo no entendí lo de Ain y Ain. Eso no lo entendí. Ok. Ain, la palabra Ain significa no existe. Y la palabra Yesh significa existe. Entonces, la pregunta que nos hacían, digamos, Amalek es, a ver, tienes que decidir. O dices que Hashem es todo y tú no existes, o dices que dentro de ti está Hashem. Es una paradoja. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es las dos. Las dos. Quiere decir, la luz de Hashem que Él quiere traer a este mundo, la trae por medio de Yesh, por medio de Israel, y nosotros nos anulamos a nosotros mismos para conectarnos con Akadosh Baruj Hu. O sea, son las dos cosas. Tenemos que anularnos, pero después cuando por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así muy, muy simple. Una persona se va con el rey, ¿ok? Y se arrodilla. ¿Qué significa arrodillarse? Que te estás anulando. Que si lo que te diga el rey es lo que... si te quiere echar una espada, te la echa. O sea, te anulas completamente. Pero después el rey te dice, no te quiero aventar la espada. Quiero que vayas y hagas para mí este trabajo. Entonces, por un lado te anulaste y por el otro lado depende de ti todo el trabajo del rey.
Tú eres enviado del rey. ¿Qué quiere decir enviado? Eres la mano del rey para hacer lo que él quiere hacer en el mundo. ¿Eh? ¿Sí me explico? Sí. Gracias. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué querías decir con lo de lo que iba a pasar en Jerusalén? ¿Que iba a haber un terremoto? ¿Podrías explicar eso? Sí, pero no te preocupes, todo eso va a estar bien. ¿Cuándo? El momento va a llegar. Shelomo, una pregunta. ¿Por qué Jacob no circuncidó a sus 2 hijos? Muy buena pregunta, güey. De hecho, él sí los quiso circuncidar, pero Esab no se dejó. Desde bebé no se dejó. Está escrito, ¿por qué se llama Esab? Porque estaba azul. ¿Qué quiere decir? Ya era como un grande, tenía mucho pellejo y no se dejaba y estaba todo rojo, entonces no lo pudo circuncidar. Cuando él creció, la mitzvah es que cuando una persona, cuando era chico, no lo circuncidaron, cuando él crece se hace a sí mismo circuncisión y él no quiso hacer circuncisión. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es porque toda su fuerza viene del propucio. Entonces, si él corta el propucio, entonces terminó con su vida hubiera cambiado. Si hubiera hecho Brit Milá, hubiera sido mejor, porque hubiera sido un buen ayudante de Jacob para hacer el trabajo espiritual, o a lo mejor hubiéramos sido un pueblo de Israel que consta de 2 pueblos juntos que trabajan uno con el otro. Porque el que agarró la fuerza de Esab después fue Yosef. Sí, pero ya no, o sea, ya no es parte de Israel. Una cosa, pero entonces... La fuerza de Esab fue Yosef, sí. Pero entonces, si Esab no tiene, ellos están en círculo una y otra vez, y no tienen la posibilidad de cambiar, nunca se van a poder corregir. Por más que nosotros intentemos hacer lo que sea, ellos están desde el principio, desde la semilla, están dando la vuelta en el mismo lugar. Nunca van a poder, nunca vamos a poder hacer nada. Sí, entonces, muy buena pregunta. No todo lo que ellos creen quiere decir que así es. O sea, sí tiene razón. Si fuera como ellos dicen, entonces no tienen forma de corregirse, pero no es como ellos dicen, es como nosotros decimos. Quiere decir, pero ¿cuál es el punto? Que ellos solitos no pueden salir. Por eso ellos creen eso, porque ellos ya lo han visto y lo han visto en todas las generaciones, que no pueden avanzar solos. Pero cuando llegue un Yehudí y trabaje junto con ellos, miren, está escrito en la Gemara que cada Yehudí que tiene tzitzit, ojalá y tengan tzitzit, va a tener 2.800 mínimo esclavos de los diferentes pueblos. 2.800. Sí. Ahora, ¿qué significa esclavos? No quiere decir que necesites ahorita para construir tus pirámides. No sé si algún día han visto un tzadik que viene con mucha gente, tiene sus hasidim o sus admorim, ¿cómo se llama ese? Que si son gente que van y cuando quiere conectarse con la gente, quiere pedir un consejo, quiere saber cómo hacerle, van con él y ese tzadik que tiene una conexión más grande, le ayuda a conectarse, le da lo mismo. Cada yehudí tiene que ser un gran tzadik grande que va a tener un ejército de gente que va a estar con él y va a ayudar y vamos a todos juntos a hacer un mejor mundo. Ok. Es una situación que se hace con Muy bueno. Nos vemos en una semana. Muy bueno. Bye. Bye. Bye.